Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Jesús Prado y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Venezuela y estos son los hechos. El presidente Nicolás Maduro solicitó a la Asamblea Nacional una nueva ley habilitante con la que se le dará más poderes ejecutivos, según él, con el fin de defender la integridad del país, luego de que Estados Unidos declarara a Venezuela como una amenaza. Una solicitud para una ley habilitante especial y extraordinaria para defender la paz, la soberanía, la tranquilidad y la integridad de nuestra patria. Y este es el debate. A pesar de que Maduro aparentemente tiene una razón para solicitar los llamados superpoderes, para los detractores esto es solo una excusa para tener mayor control sobre la nación y perpetuar así más ataques a la oposición y violaciones a los derechos humanos. Por esto, aunque muchos celebran que Estados Unidos haya emitido una sanción severa en contra del régimen, temen que esto sea usado para fortalecer el discurso oficial dentro de Venezuela. Y nuestro lente también lo enfocamos en Colombia, hoy con la segunda entrega del debate sobre el acuerdo de desminado alcanzado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el grupo terrorista de las FARC. A pesar de la buena noticia, varios sectores exigen compromiso por parte de los terroristas y justicia por parte del Estado. Uno entendería que si los terroristas participan en el desminado, eso se los puedan considerar para una disminución de la pena. Pero no olvidemos, hay de por medio un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra que debe tener cárcel. Y este es el debate. ¿El gesto de las FARC significará que haya impunidad en esta clase de crímenes? ¿Cómo y cuándo se iniciará el proceso de desminado? ¿El desminado de estas zonas depende de otros compromisos o realmente es un acuerdo sin ningún tipo de atadura? Hoy continuaremos este debate. Bienvenidos, con estos dos temas comenzamos el programa el día de hoy. Y vamos de inmediato con nuestra primera pregunta, nuestro primer tema de debate. Invitamos a ustedes, a los televidentes, a que respondan a través de las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. ¿Qué busca Nicolás Maduro con una nueva ley habilitante que le otorga más poderes en Venezuela? Con una segunda ley habilitante, el presidente Nicolás Maduro espera proteger a su país de las pretensiones estadounidenses. Sin embargo, estos poderes especiales no solo le servirán para este objetivo, sino además para gobernar vía decreto, sin ningún tipo de control parlamentario, algo que según la oposición empeorará la situación en Venezuela. Qué error tan garrafal, presidente Obama. Así reaccionó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante las sanciones implementadas por Barack Obama a funcionarios de su gobierno y tras declarar a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional. Declararlo por los problemas que tenga ese país, amenaza de una potencia como Estados Unidos, es una desproporción, es un exabrupto. El heredero del chavismo, que calificó como una ofensiva de Washington las acciones de Obama, solicitó a la Asamblea hacer uso de sus superpoderes y pidió le sea otorgada una ley habilitante, esta vez antiimperialista. Una solicitud para una ley habilitante especial y extraordinaria para defender la paz, la soberanía, la tranquilidad y la integridad de nuestra patria. Esta ley permitirá al mandatario venezolano gobernar nuevamente por decreto y sin control parlamentario, el tiempo que él lo requiera, ya que con esta solicitud sería la segunda vez que Nicolás Maduro pide hacer uso de sus superpoderes. A finales del 2013 y durante un año le fue otorgada esta medida. La usó también durante el 2014 contra la supuesta corrupción y los especuladores. Pero esta no fue la única acción que tomó el presidente bolivariano en defensa de los Estados Unidos. El mandatario desafió a la Unión Americana y nombró a uno de los militares sancionados nuevo ministro del Interior. He decidido nombrar al mayor general González López, ministro de Interior, Justicia y Paz, para que vaya con su condecoración del imperio estadounidense a garantizar la paz del país. ¿Qué más acciones estará dispuesto a tomar Nicolás Maduro ante las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos? ¿Y para qué usará realmente los nuevos superpoderes solicitados?
Vamos a debatir de inmediato este tema y saludo en nuestros estudios NTN 24 en Miami a Daniel Romero, analista político y abogado venezolano. También nos acompaña desde Caracas Germán Ferrer, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV. Y desde Buenos Aires, Argentina, está con nosotros Andrei Servín. Él es coordinador de investigación de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES. A los tres, una buena noche. Gracias por acompañarnos en el programa. Lo primero, para tener la oportunidad de conocer lo que está pensando el oficialismo en Venezuela, es preguntarle al diputado Ferrer, con las buenas noches, agradeciéndole por estar en el programa. Bienvenido, diputado. Explíquenos, por favor, los alcances de esta solicitud de Nicolás Maduro en la vía que él dice que es antiimperialista. ¿Cuáles son los objetivos reales? ¿Cuáles son los alcances que pretende Nicolás Maduro? Sí, muy buenas noches. Quiero en primer lugar hablar de como ustedes señalan, ustedes como canal señalan la noticia de la ley habilitante, donde dicen que el presidente pretende gobernar por decreto, ¿no? La habilitante solamente para cuestiones muy específicas en cuanto a determinar algunas leyes. En el sentido de la defensa, nosotros no podemos hacer otra cosa sino trabajar por la paz. Diputado, permítame, ¿estamos cometiendo una imprecisión en el sentido de decir que Nicolás Maduro va a gobernar por decreto? Estamos Obviamente, cometiendo... ¿Por qué? Explíquenos, por favor, diputado, porque no solamente lo estamos diciendo nosotros, creo que eso es lo que ha sucedido a lo largo de todos estos años cuando se han aplicado los poderes. Una ley habilitante el gobernar por decreto. Gobernar por decreto es... tendría que ser algo avasallante, ¿no? Y eso no es lo que ocurre en Venezuela. En Venezuela sencillamente estamos apostando a la paz dentro de ese cinismo con el cual está planteando Estados Unidos una supuesta agresión de Venezuela contra la potencia imperial más poderosa del planeta de muchos años, guerrerista, que lo que menos puede hablar es de derechos humanos, cuando son los que violadores de los derechos humanos en todo el país, en todo el planeta. Ellos mismos están asesinando a sus ciudadanos. A los ciudadanos negros los están asesinando y sin embargo no hablan de derechos humanos. Entonces van a ligar sus situaciones a los demás habitantes del planeta. No tiene sentido eso. O sea, sencillamente el presidente Nicolás Maduro, tenemos el recurso en Venezuela, nos establece la Constitución, y hacer leyes habilitantes como recientemente tuvimos una para atacar lo que es el flagelo del acaparamiento, la guerra económica y todos los desastres y los embates de la oposición violenta en Venezuela que ocasionaron aquí cerca de 43 muertes en las últimas guarimbas que hubo y se detectó un golpe de Estado recientemente, producto de todo lo que es la acción de gobierno en defensa de sus intereses. Voy con Daniel, diputado, voy con Daniel Romero, analista político que nos acompaña desde Miami. Daniel, bienvenido, buenas noches. Quedé un poco confundido con la respuesta del diputado en el sentido... Muy buenas noches, señor Prado. Yo tenía entendido que le permitía al presidente Nicolás Maduro, sin control parlamentario, por el mismo tiempo que dure la ley habilitante, poder precisamente gobernar sin estar sujeto al control parlamentario. Bienvenido, señor Daniel Romero, gracias por atendernos. Y su primera apreciación sobre esta ley habilitante antiimperialista, como la ha llamado Nicolás Maduro. Definitivamente su manera de hacer el approach de lo que está pasando en Venezuela es absolutamente correcto. Este señor, miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, definitivamente tiene una ignorancia supina acerca de lo que es una ley habilitante y de los poderes que una ley habilitante da a un presidente y que, por lo tanto, en base a esos poderes, pues puede no tener que pasar por el control del Congreso. Pero en todo caso, yo ni siquiera le daría demasiado bulla a esto de la ley habilitante, porque la verdad sea dicha que en Venezuela durante ya casi 16 años ha venido manejando el gobierno un régimen totalitario que no ha dejado que funcione un sistema de check and balance, de control entre los poderes ni de democracia en Venezuela. Por lo tanto, existiendo la Asamblea, existiendo o no existiendo una ley habilitante, ellos siempre se la han ingeniado para tomar las decisiones arbitrariamente. De manera pues de que esto lo que hace es un disfraz más de democracia para tratar de decir
que ellos están dentro de la legalidad y definitivamente esto que supuestamente es llevado adelante como una acción en contra de unas sanciones que legítimamente está adelantando los Estados Unidos de América, es sola y exclusivamente una herramienta para profundizar la persecución y la represión en Venezuela. Voy con Andrei Servín a Buenos Aires, en Argentina. Andrei, con las buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa. Y básicamente no tiene cómo no obtener esa ley habilitante Nicolás Maduro, es decir, la Asamblea lo va a respaldar y va a obtener estos superpoderes de manera inmediata. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, buenas noches, muchas gracias por tenerme en el programa, es un placer. El tema que estamos viendo acá es que esto no es una novedad en el escenario venezolano. Desde el comienzo del chavismo en Venezuela hemos visto esta tendencia a buscar concentrar poder dentro del Ejecutivo Nacional, lo que se ha logrado de forma muy efectiva, y aun cuando se controlaba el poder legislativo, este era utilizado justamente para seguir construyendo la construcción de poder dentro del Ejecutivo y básicamente sustraerle las capacidades al legislativo, al judicial, que es lo que nos ha llevado a la actual situación de erosión de las instituciones democráticas en Venezuela. El problema es, lo que estamos viendo ante esta declaración de emergencia nacional de Obama es que más allá de lo valorable de querer sancionar a aquellos que violan los derechos humanos en Venezuela, que son muchos más que 7, tenemos que aclarar, el tema es que es una torpeza a nivel diplomático, porque lo que están haciendo es permitirle al gobierno venezolano construir un discurso basado en externalizar el conflicto en Venezuela. Eso es clave, porque en este momento una situación de Venezuela con una crisis económica, una crisis social, una crisis política y sobre todo unas elecciones parlamentarias que se vienen este año, el gobierno venezolano está desesperado por buscar las formas para obtener un mayor control sobre todos los aspectos del gobierno, y esta supuesta amenaza de los Estados Unidos les sirve para, por ejemplo, ahora esta ley habilitante y poder gobernar por decreto y justamente aumentar aún más su dominio sobre los poderes en Venezuela y posiblemente lidere a un mayor nivel de represión, persecución política y restricción de las libertades de todos los venezolanos. Precisamente sobre ese punto que está exponiendo Andrei, quiero regresar con el diputado Ferrer. Diputado, explíquenos por favor un poco cómo ha reaccionado la oposición, y quiero conocer su impresión de lo que han manifestado los opositores el día de hoy. Cuando ya se ha conocido la reacción de Nicolás Maduro, ellos aseguran que con esta ley habilitante, con estos superpoderes que va a tener Nicolás Maduro, lo único que van a conseguir es atacar más a la oposición y aumentar las violaciones a los derechos humanos. Esto es lo que ha dicho la oposición durante el día de hoy. ¿Qué comentario le merece al respecto de lo que han dicho los opositores? Y explíquenos, por favor, si está usted de acuerdo con las afirmaciones que ellos han expresado en las últimas horas. Por supuesto que se ha manipulado muchísimo con relación a lo que es la violación de los derechos humanos, de la violencia que ha efectuado algunos grupos radicales de la oposición en Venezuela. Ya te decía que en el año pasado hubo 43 muertos producto precisamente de las acciones violentas que ellos incurrieron. Ahora, lo que vamos al caso de lo que está planteando el señor Obama con relación a Venezuela es algo absolutamente, es decir, no tiene sentido absolutamente ninguno, porque ¿cómo va Venezuela a ser un Estado que va a agredir o amenazar a la primera potencia militar del mundo? Y el hecho mismo de que se haga una ley habilitante no busca en ningún momento la represión, porque nosotros estamos sometidos en lo fundamental a lo que establece la Constitución Nacional, pues nuestra, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y el hecho de que se haga una ley habilitante, pues no va contra lo que está propuesto en la Constitución. O sea, que no estamos violando absolutamente ninguna ley, sino que sencillamente estamos creando mecanismos para poder defendernos ante las agresiones internas y externas. Venezuela siempre va a ser un país de paz, un país que va a buscar la paz, no solamente interna, sino externa. Y no estamos buscando conflictos con nadie. Eso estamos convencidos que lo que está planteando Estados Unidos tiene mucho que ver con querer usurpar las riquezas naturales que tiene Venezuela, la principal potencia
petrolera del mundo. Quiero, y por ello, pues todos estos mecanismos diputado, que están estableciendo en Estados Unidos. Claro, quiero conocer la opinión de Daniel Romero también sobre el tema del temor de la oposición sobre esta ley habilitante. Daniel, su opinión. Mire, yo la verdad es que tengo que hacer un análisis un poquito, si me permite, un poco más allá de lo que hemos venido hablando, en el sentido siguiente. Cuando estamos hablando de la ley, de la orden ejecutiva que firma ayer el presidente Obama, si bien es cierto de que está sancionando a 7 militares o a 6 militares y a una fiscal por su actuación en contra de los derechos humanos, cosa que es absolutamente probada y que no admite prueba en contrario. Además de eso, pienso que ese no es realmente lo más grave o lo más importante de esa orden ejecutiva. Desde el momento en que el presidente de los Estados Unidos sale a la palestra con una orden ejecutiva en donde se declara a un país latinoamericano como lo es Venezuela, como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, tiene que haber algo que ni usted ni yo sabemos que ellos saben. Porque cuando se está hablando de una amenaza a la seguridad nacional, no es porque los Estados Unidos está pensando en ningún momento que Venezuela va a hacerle un ataque de guerra convencional. Pero sí tenemos que tener en cuenta, y hay que estar muy pendiente de eso, que Venezuela ha sido un puente, no solamente del narcotráfico, sino que ha sido un corredor y un aliviadero de grupos terroristas internacionales como Hezbollah y como el Hamas, que tiene relaciones muy cercanas con el Irán y que se ha esforzado en estrechar sus vínculos con todos los enemigos de la civilización occidental. De manera de que aquí estamos hablando de algo sumamente grave, hay que buscar la historia y ver cuándo ha sido que los Estados Unidos ha hecho una declaración de esta magnitud. El presidente Obama no va a tirar puntadas sin dedal y él no va a hacer una cosa al garete como están acostumbrados allá el régimen, el usurpador, que por cierto hablan de que no violan las leyes y la primera ley violada es que un señor que no es de nacionalidad venezolana usurpó unas elecciones en Venezuela. Permítame, entonces, Daniel, para ir con Andrei. Aquí estamos frente a una situación sumamente grave. Sí, que le decía a Daniel, le interrumpo tengo que hacer un corte comercial. Quiero aprovechar antes del corte comercial con Andrei para conocer la opinión de Andrei sobre el tema precisamente de la oposición y el temor de la oposición. ¿Es fundamentado, tiene sustento este temor sobre la ley habilitante, Andrei, para luego hacer el corte comercial? Yo creo que con el historial reciente que tiene el presidente Nicolás Maduro, la oposición tiene mucho para preocuparse en cuanto a una ley habilitante. Tomemos a consideración las reformas en materia de inteligencia interior, que básicamente permiten ya de por sí al Ejecutivo mucha impunidad en el manejo de los servicios de inteligencia, especialmente lo que tiene que ver a nivel interno. Tenemos que tomar a consideración la resolución 8610, que permite el uso de armas de fuego contra manifestantes. Justamente bajo esa ley es que el joven Roac, de 14 años, fue ejecutado por un policía nacional bolivariano, y este es uno de los muchos casos que están viviendo día a día los venezolanos. Entonces, cuando vemos que ya en un contexto de un elevado grado de represión, de violación a los derechos humanos y sobre todo de impunidad, porque tan solo el 3% de las denuncias a violaciones a los derechos humanos en Venezuela llegan a convertirse en acusaciones. El otro 97% son descartadas sistemáticamente por el sistema judicial venezolano. Entonces, en ese contexto tenemos que entender que darle aún más poder y menos transparencia al Ejecutivo Nacional es una fórmula catastrófica que probablemente conlleve en la pérdida de vidas humanas, la represión por parte del Estado y la continuidad de la violación de los derechos humanos en Venezuela.